Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de cinemática donde tenemos dos particularidades. La primera, que me están diciendo que tengo un movimiento de un avión desde el cual suelta un paquete. ¿De acuerdo? Suelta un paquete con una velocidad que me dice que lo puedo medir respecto de la vertical, que sería aquí, ¿no? Entonces me hacen una serie de preguntas. Ya sabéis que las preguntas es lo menos importante. Lo más importante es establecer cuáles son las condiciones iniciales. Es decir, ¿y cuáles son las condiciones iniciales? Muy sencillito. Las condiciones iniciales de cualquier tipo de movimiento será su posición en el instante inicial, su velocidad en el instante inicial y su aceleración en el instante inicial. Esas son las tres cosas que tenemos que poner, porque una vez que las tengamos vamos a usar las ecuaciones del movimiento y estará el ejercicio prácticamente resuelto. Bien, pues vamos a fijarnos en mi ejercicio. Fijaos que el sistema de referencia se ha puesto aquí arriba. Esto, en vez de asustaros, todo lo contrario, creo que puede ser una ventaja. Ya sé que estáis acostumbrados a situarlo aquí en el suelo, pero tenéis que aprender que los vectores hay que poner en función de los sistemas de referencia que yo tenga. Y en este caso ya me lo están dando. Vamos a hacerlo, fijaos. Vamos a poner el R. El R sería en el instante inicial en que yo lanzo el paquete, que estaría aquí. ¿Estamos de acuerdo que estaría ahí? Pues está ahí. ¿Veis todo el mundo que esa R0 coincide en el origen de mi sistema de referencia? Por lo tanto sería 0. Ya sabemos cuánto vale la R. Es decir, R de 0 vale 0. Ya tengo la primera condición. La segunda, me voy a fijar ahora en la velocidad. La velocidad es un poco más complicada en este ejercicio. Veréis por qué. Porque me dice, mira, yo cojo y tengo esta velocidad de aquí, que es la velocidad con la que yo lanzo el paquete. ¿De acuerdo? Que me dice que son 30 grados respecto de la vertical. Es decir, me están diciendo que este ángulo vale 30 grados. Esta sería la velocidad del paquete inicial. Pero por otro lado me está diciendo que el avión se está a su vez moviendo en esta dirección. Esta sería entonces la velocidad inicial del avión. Luego hay que darse cuenta que la velocidad inicial, es decir, esta de aquí, será la suma de dos vectores, que los vamos a poner aquí. La velocidad inicial será igual a la velocidad inicial que lleva el paquete más la velocidad inicial que lleva el avión. Y vamos a analizarla. Venga, veamos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del avión? Yo me di cuenta que se mueve en esa dirección y en este sentido. Luego, solamente, fijaros en el sistema de referencia, solamente tiene componente en X y además positiva, porque las dos van en el mismo sentido. Y me dice que son de 300. Luego, veis todos que la velocidad inicial del avión sería 300 y metro partido por segundo. Y ahora vamos a ver cuánto vale la velocidad del paquete, que sería esta de aquí, que a su vez me dice que se lanza con 5 metros partido por segundo formando este ángulo. Pues veis que es un vector que tiene dos componentes, tiene una aquí en el eje Y y otra en el eje X. Vamos a ir por orden, vamos a sacar primero la X y luego la Y. Cuando quiero sacar la componente en X, es decir, velocidad inicial del paquete, ¿a quién será igual? Para que no aprendáis de memoria si es el seno o el coseno, como me dan este ángulo, yo al proyectarlo será esta de aquí, es decir, esta de aquí. ¿Veis que es el opuesto al seno de 30? Luego será seno de 30, siempre coseno contiguo. En este caso es el opuesto. Si me hubieran dado este ángulo de aquí, sí que sería el coseno de ese ángulo, pero como me dan este de aquí, sería el seno de ese ángulo. Y a su vez me di cuenta que cae en positivo, y entonces sería pues 5 por el seno de 30 y ahora lo veis todo, ¿no? Voy a hacer la proyección. Sería, fijaos, cae aquí, ¿veis? Me queda positivo. Y cuando hago la otra proyección, me queda también positivo, tal como yo he puesto los ejes. Si este eje hubiera ido para arriba, sería negativo, igual os digo aquí. Entonces ahora la otra sería más 5 coseno de 30 J, y todo esto sería metro partido por segundo. Entonces, ¿cuánto vale realmente la velocidad inicial? Tengo que sumar estos dos vectores, es lo que he dicho previamente, y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar los dos vectores. Luego la velocidad inicial sería igual a 300 más 5 seno de 30. Todo esto estaría en la componente en X, por eso pongo Y, más 5 coseno de 30 J. Ya tengo la V0. ¿De acuerdo? Voy a ponerla aquí para que la veáis
si efectúo esas operaciones, me quedaría 302,5 y más 4,3 J. Eso sería realizando estas operaciones. Y ahora tengo, ya tendría su velocidad inicial. Fijaos, ya tengo posición inicial, velocidad inicial en mi sistema de referencia. Y ahora me falta la aceleración. Como siempre, aquí el paquete se ve sometido a la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad va siempre hacia el centro de la Tierra. Luego esto sería la aceleración y valdría G. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto valdría esa G? Fijaos, va hacia abajo la gravedad, ¿lo veis todos? Luego tiene el mismo sentido que el eje J y sería, sorprendentemente, ya sé que no estoy acostumbrado, positivo. Si hubiera puesto el eje hacia arriba, entonces tendría sentido contrario. Entonces sería menos J. Luego aquí voy a poner GJ. Vamos a tomar la gravedad como 10, ¿de acuerdo? Luego entonces la aceleración sería 10J. Metro partido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? La voy a poner directamente aquí. Es decir, la aceleración sería 10J. Y esto metro partido por segundo al cuadrado. Muy bien, ya tengo las tres condiciones iniciales, que era lo que yo buscaba. Aquí tengo una, aquí tengo la otra y aquí tengo la otra, que las he puesto aquí ya con sus valores. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, esto es un movimiento acelerado. Como es un movimiento acelerado, las ecuaciones del movimiento acelerado son, para la posición, que es función del tiempo, sería igual a la posición inicial, ¿veis? Para que las tengo, más v sub 0t, más 1/2 de a t cuadrado. Y aquí no pienso si acelero o no acelero. Eso ya me lo dirán las propias componentes. Si yo tengo esto de aquí, simplemente tengo que sustituir, es decir, la posición en función del tiempo, sustituyendo donde pone R0, pondré R0, que sería 0, V0 sería todo esto, lo multiplico por t, más 1/2 de la aceleración, que la tengo aquí, que la multiplico por t cuadrado. Esto va en J, ¿lo veis? Lo que hago es ahora reordenarlo todo, es decir, poner la I con la I y la J con la J. Es una cosa que debéis hacer. Y entonces os va a quedar 5, fijaros cómo se hace, 5t seno de 30, lo que he hecho ha sido esta multiplicado por t, me va a quedar 5t seno de 30 más 300t. ¿Lo veis aquí? ¿La t dónde está? En la v0 por la t. Esto por t, en la componente i. Luego ahora pondré más, simplemente sustituir, más 300t y todo esto componente i más. Ahora vamos a poner la componente j. ¿Quién está en la componente j? Lo vais a ver ahora mismo. Aquí tengo una componente j, que es esta de aquí, ¿la veis? Sería 5t coseno de 30 más la a, que es la que tiene j, sería 10 entre 2, sería 5t cuadrado j. Es decir, me quedaría, lo ponemos así, 5t coseno de 30 más 5t cuadrado y todo esto j. No nos liemos, si lo veis muy lioso, directamente poner aquí el vector entero, el vector entero y luego agrupar lo que lleve la i con la i y lo que lleve la j con la j. Aquí veis que la v sub 0, que tiene una componente i y una componente j, que se ven aquí, componente i y la componente j, y la aceleración que solamente tiene componente j, y la r vale 0, luego no la tengo en cuenta. Por otro lado, ahora voy a poner cuánto vale la velocidad. Bien, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y hago exactamente lo mismo. Voy a sustituir v sub 0a y voy a agrupar lo que es la componente en x y la componente y. Por lo tanto, me va a quedar que v de t sería igual. Creo que es sencillo, ¿no? Sería 300 más 5 seno de 30. Esta va a ser la componente en i. Y más, fijaros, ahora pongo la componente en j, que sería 5 coseno de 30 más 10t j. Vamos a ver cómo lo he hecho. Ya digo, podéis ponerlo todo y luego sustituirlo. Aquí tengo la v0, tiene componente en i y componente j, que es esta. Y la a solamente tiene componente j, que es lo que hemos hablado. 10t y es la que va multiplicada por la t, j. Luego estas serían las ecuaciones del movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Serían
Muy sencillo. Esta para la velocidad en cualquier instante y esta para la posición en cualquier instante. Ya teniendo eso, puedo resolver cualquier cosa que me pregunten. En particular, me dicen, mira, quiero que calcules el tiempo y la velocidad, vector y módulo, es decir, el vector, con la que llega el paquete al suelo. Esto lo que me dan son unas condiciones. Pues vamos a buscar esas condiciones. Es decir, ¿cuándo llega al suelo? ¿Cuándo llega al suelo? Cuando llega al suelo, ¿qué se cumple? Vamos a fijarnos un poco en el dibujo. Cuando el paquete llega al suelo, imaginaros que llega aquí al suelo, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahí la posición del paquete en el suelo. Llega aquí. Ahí está el paquete en el suelo. ¿Qué se cumple? Algo se tiene que cumplir. Si os dais cuenta respecto de mi sistema de referencia, me está diciendo que las componentes de este punto, ¿cuál sería? Sería, fijaos, esta en la componente y esta en la componente en X. La componente en X yo no tengo ni idea de cuánto vale. Y la componente Y sí que sé cuánto vale. Seguro que vale esta altura. ¿Lo veis? Vamos a ponerlas aquí. Sería la componente en X, yo no tengo ni idea. Pues X. Y la componente en Y seguro que vale esa altura. Es decir, de aquí a aquí. ¿Lo veis? Proyectar el vector. Vamos a dibujar el vector y así lo veis. Lo voy a dibujar en rojo. Es decir, sería un vector de este tipo, ¿no? Este sería el vector. Este sería justamente cuando llega al suelo. Y cuando llega al suelo yo proyecto aquí, fijaros que será esta altura, y proyecto aquí, será aquí. Este no tengo ni idea, pero este de aquí sí, es la altura. Y dice que son 500 metros. Por lo tanto aquí pondré x1, que no es lo que vale, 500. Luego yo sé que cuando llega al suelo, esta componente de aquí vale 500. ¿Y quién es aquí? Me voy a fijar aquí. ¿Quién es de aquí? Es la J. Luego todo esto tiene que valer 500. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Dice, cuando llega al suelo, lo que se está cumpliendo es que, fijaos, que 5t coseno de 30 más 5t cuadrado tiene que valer 500. Seguro que vale 500. La X no sé lo que vale, pero la J seguro que vale 500. ¿Queda claro? Como la proyección aquí, la voy a dibujar de nuevo para que la veáis. Sería proyecto aquí y entonces sería, ¿lo veis aquí? Esa sería la proyección. Y además sé que vale 500, fijaros que lleva el mismo sentido que el eje, 500 en positivo, ¿eh? Si no, si fuera 500 negativo, pues yo aquí pondría menos 500, no tendría ningún problema. Bien, ahora una vez que tengo eso, si os dais cuenta, tengo una ecuación en test. Es decir, realmente lo que voy a obtener de aquí, cuando resuelva esta ecuación de segundo grado, voy a obtener para qué tiempo vale 500. Es decir, cuándo llega al suelo, el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es justamente una de las cosas que me están preguntando. Cuando yo resuelvo ese sistema, lo que yo obtengo sería que la t vale 9,58 segundos. La otra solución no será válida, probablemente era negativa. ¿De acuerdo? Ya es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Luego, si sé el tiempo que tarda en llegar al suelo, puedo calcular, por ejemplo, la velocidad con la que llega al suelo. ¿Y por qué sé que puedo calcular la velocidad? Muy sencillito, porque tengo la ecuación de la velocidad para cualquier instante. Y si yo aquí meto este instante y entonces aquí lo aplico y aquí lo aplico, ya calculo cuánto vale su velocidad. Cosas curiosas, fijaros, como el movimiento de aquí es uniforme, veis, la velocidad en el eje Y no va a cambiar, ¿de acuerdo? Y en el eje J sí, ¿veis? Ahí sí va una componente de t. Entonces lo único que voy a hacer es poner v de 9,58, es lo que voy a hacer. Y entonces cuando lo sustituya, ¿qué me va a dar? El primero de aquí me va a dar el mismo de aquí, porque no depende de t, es decir, 302,5 y más, y el j vale, si lo hacéis, 100,1 j. Eso vale la velocidad. Luego lo que me están preguntando es velocidad, vector y módulo. Este sería el vector. Es decir, cuando llega aquí, esta sería su velocidad. Y su módulo, es decir, si yo tuviera un radar aquí y quisiera ver la velocidad que tiene aquí, pues lo que tengo que calcular es su módulo. Es decir, la velocidad 9,58, ¿a quién sería igual? Pues sería igual a la raíz cuadrada de 302,5 al cuadrado más 100,1 al cuadrado. Y si hacemos esto, me va a dar
318,6 metros partido por segundo. Aquí tenéis la otra solución. Luego, si os dais cuenta, todo aparece una vez que ya tenga las ecuaciones planteadas, lo único que tengo que ver es qué condición se cumple en lo que me preguntan. ¿Que llega al suelo? Pues para mi sistema de referencia, esta componente vale la altura. Y es lo que he hecho. De aquí calculo el tiempo. Fijaros que me pueden decir, oye, ¿a qué distancia de cuando se lanzó el paquete llega al suelo? Pues entonces calculo la R entera. Fijaros, sería esto y esto. Y podía sacar incluso el espacio que recorre, puedo sacar un montón de cosas. Pero en este caso solamente me preguntan lo que es la velocidad y lo que es el tiempo en llegar al suelo. Así que con esto el ejercicio quedaría terminado. Solo una cosa más. ¿Qué ocurriría si el sistema de referencia, en vez de ser este de aquí, hubiera sido uno el normal así, ¿no? Vale, pues la velocidad no sería la misma, porque la velocidad es proyectada en este sistema de referencia. El tiempo sí, porque el tiempo es un escalar, no depende del sistema de referencia. Me hubiera dado el mismo tiempo. Y el módulo de la velocidad también me daría lo mismo. ¿De acuerdo? Luego me cambiaría la velocidad, pero no me cambiaría su módulo. Estas cosas son importantes. Por eso es vital representar los vectores de acuerdo a un sistema de referencia. Eso es lo que le da de verdad entidad a entender lo que significa el vector. El vector en sí siempre es el mismo, pero cuando lo proyecto en un sistema de referencia tiene componentes diferentes. El módulo, sin embargo, no me cambia. ¿De acuerdo? Vale, ya con esto me despido. Nada más. Un saludo. Adiós.